Tú tienes la culpa de que mamá esté muerta. La frase no fue un grito, sino un susurro helado, un veneno destilado en medio del silencio sagrado del cementerio. La pronunció Marcos, mi yerno, justo cuando mis dedos se preparaban para soltar el primer puñado de tierra sobre el ataúd de Elena, mi compañera de 52 años. Sus palabras no buscaron más oídos que los míos. Eran un dardo tallado con precisión, dirigido a un corazón que ya se desangraba. No me giré para mirarle. No le concedí ese poder. Solo sentí como el frío de su aliento se mezclaba con el olor a tierra húmeda y a crisantemos, manchando el aire, profanando el último adiós a la mujer de mi vida. El mundo pareció detenerse en ese instante suspendido de crueldad. Mi mano, cubierta de arrugas y manchas de una vida de trabajo, tembló por un instante, pero la obligué a mantenerse firme. Dejé que la tierra se desprendiera lentamente, cada grano un recuerdo, un adiós definitivo a su presencia física. Aquel veneno verbal, mientras tanto, comenzaba a recorrer mis venas, más gélido que el viento de la sierra que barría las lápidas. Sentí la mano de mi hija Sofía posarse en mi hombro, pero su tacto no ofrecía consuelo. Era un tirón nervioso, una súplica muda para que no respondiera, para que no provocara una escena en aquel lugar, como si la escena no estuviera ya servida, como si mi mundo no se hubiera hecho añicos con la misma tierra que ahora cubría los restos de mi amor. Me quedé quieto, respirando hondo, anclándome al dolor para no naufragar en la rabia. La mano de Sofía seguía en mi hombro, pesada, un recordatorio de la fractura que se había abierto entre nosotros. Su silencio era una forma de complicidad, una aceptación tácita de las palabras de su marido. En su gesto no había defensa para su padre, solo miedo al conflicto, a la vergüenza social. En ese momento, en el lugar más sagrado de mi pena, comprendí que mi soledad era absoluta. No solo había perdido a mi esposa, también estaba perdiendo a mi hija, que se había convertido en una extraña, una aliada del hombre que acababa de profanar la tumba de su madre con una mentira cruel. El luto se vistió de abandono. Mi nombre es Arturo, y mis 82 años han echado raíces en este pequeño pueblo de la Sierra de Segovia, donde el aire huele a pino y a piedra mojada por la lluvia. Fui ebanista. No un simple carpintero, sino un artesano que aprendió a escuchar los secretos de la madera. Mis manos, ahora torpes y resecas por el tiempo, conocieron el lenguaje de los nudos del roble, la suavidad aterciopelada del cerezo, y la noble resistencia del nogal. Con estas mismas manos, que hoy apenas pueden sostener un puñado de tierra sin temblar, construí mi vida entera, tallé mis sueños y le di forma a mi amor, pieza a pieza, con una paciencia que hoy parece pertenecer a otro hombre, a otro tiempo ya desaparecido. Conocí a Elena en la fiesta mayor del pueblo, una tarde de verano, en la que el sol doraba los campos de trigo, y el aire vibraba con la música de la verbena. Ella tenía 19 años y una sonrisa que parecía contener toda la luz del mundo, una luz que me cegueó con acento agudo, y me guió a la vez. Bailamos una jota, torpemente por mi parte, con gracia infinita por la suya. Mientras nuestras manos se unían y nuestros ojos se encontraban entre giros y risas, supe con una certeza abrumadora que no quería volver a bailar con nadie más en lo que me quedara de vida. En aquel instante, en medio de la plaza abarrotada, comenzó la única melodía que de verdad importó en mi existencia. Nos casamos un año después, en la pequeña ermita de piedra que corona la colina, con vistas a todo el valle. Éramos jóvenes y no poseíamos nada material, solo un amor inmenso y la promesa de un futuro por escribir juntos. La mañana de nuestra boda, mientras el sol se levantaba tiñendo de rosa las montañas, le hice una promesa solemne. Le prometí una casa. No una casa cualquiera comprada o heredada, sino un hogar nacido de mis propias manos, un refugio donde nuestro amor pudiera crecer fuerte y seguro. Un lugar que contara nuestra historia en cada viga, en cada piedra, en cada ventana abierta a la luz del amanecer. Ella sonrió y me creyó, porque nuestra confianza era el único cimiento que teníamos. Durante 2 largos años, cada tarde después de mi jornada en el taller de carpintería, dediqué mi sudor y mi esfuerzo a cumplir esa promesa. Levanté los muros piedra a piedra, traídas del río cercano. Tallé cada viga del techo con esmero, grabando en ellas dibujos de hojas de roble y pájaros cantores, pequeños secretos que solo ella y yo conocíamos. Instalé ventanas grandes y orientadas al sur, para que el sol pueda entrar a visitarnos cada mañana y nos dé los buenos días, como ella siempre decía. Fue un trabajo duro, agotador,
pero cada músculo dolorido era un testimonio de mi amor por ella. Estaba construyendo no solo paredes, sino el escenario de toda nuestra vida futura. Recuerdo perfectamente el día que dimos la última pincelada de pintura. Estábamos cubiertos de polvo y cal, exhaustos pero con una felicidad que nos desbordaba el pecho. Nos sentamos en el escalón de la entrada, contemplando nuestra obra. Fue entonces cuando Elena plantó un pequeño rosal junto a la puerta principal, con sus propias manos. Para que nuestra casa siempre huela a amor, Arturo, me dijo con la voz quebrada por la emoción. Ese rosal sigue ahí, aferrado a la vida, floreciendo cada primavera con una lealtad conmovedora, aunque ella ya no esté aquí para aspirar su perfume ni para recordarme por qué lo plantamos. Ahora sus flores son un doloroso tributo a su ausencia. En esa casa que olía a madera nueva y a tierra mojada, nació nuestra única hija, Sofía. Creció rodeada del aroma a barniz que emanaba de mi taller, y al pan recién hecho que Elena horneaba cada mañana en la cocina. Le entregamos todo lo que un padre y una madre pueden dar. Construí para ella una casa de muñecas que era una réplica exacta de la nuestra, con muebles diminutos tallados a navaja. Le enseñé a distinguir el canto del jilguero de la alondra en nuestros paseos por el campo. Sacrifiqué encargos importantes para no perderme ni una sola de sus funciones escolares. Creíamos haberle dado las raíces más profundas y los valores más sólidos. Pero las raíces, por muy profundas que sean, a veces no son lo bastante fuertes para anclar un alma que decide navegar hacia otras aguas, hacia otros puertos. Cuando Sofía nos presentó a Marcos, sentí una extraña inquietud en el pecho, una alarma silenciosa que no supe interpretar. Él era un hombre de ciudad, con zapatos caros que parecían incómodos en nuestros suelos de barro cocido, y una sonrisa que nunca, ni una sola vez le llegó a los ojos. Hablaba de inversiones, de mercados fluctuantes, de oportunidades de negocio. Yo, en cambio, le hablaba de la veta de la madera, de la paciencia que requiere el secado, del valor del tiempo. Éramos dos idiomas imposibles de traducir. Me pregunto desde qué ciudad o pueblo me estáis escuchando contar mi historia ahora mismo. Quizá también vosotros tengáis un lugar al que llamáis hogar, un espacio construido no solo con ladrillos y cemento, sino con los materiales invisibles de los recuerdos, las risas y las promesas. Contádmelo en los comentarios, me reconfortará leer vuestras palabras y sentir que no estoy tan solo en este sentimiento. Y si estas historias que nacen del corazón os tocan el alma, os invito a suscribiros al canal, para que podamos seguir compartiendo juntos estos retazos de vida, estos ecos de la memoria, que nos hacen sentir un poco más humanos, y un poco menos solos en el mundo. Elena, con esa sabiduría infinita que siempre la caracterizó, percibió mi recelo desde el primer día. Una noche, mientras contemplábamos las estrellas desde el porche, me dijo con su voz suave: «Ten paciencia con él, Arturo. Sofía lo quiere, y eso es lo que importa ahora. Quizá solo necesitemos un poco más de tiempo para entender su mundo». Intenté seguir su consejo, intenté abrir mi mente y mi corazón. Pero el tiempo, lejos de tender puentes entre nosotros, solo se encargó de confirmar mis sospechas más profundas. Marcos no veía en mí a un suegro, veía una propiedad rústica con potencial, no veía una familia, veía un patrimonio que gestionara su conveniencia. En los últimos años, a medida que la enfermedad de Elena avanzaba y su luz se iba apagando lentamente, la frialdad de Marcos se transformó en una impaciencia apenas disimulada. Sus visitas a casa eran cada vez más cortas, sus conversaciones, puramente funcionales. ¿Habéis pensado en vender la casa? Un apartamento en la ciudad sería mucho más práctico para vosotros ahora. Oh, papá, ¿de verdad necesitas un taller tan grande ocupando espacio? Podríamos convertirlo en un apartamento para alquilar y sacar un rendimiento. Cada sugerencia era una pequeña pala de tierra arrojada sobre la vida que habíamos construido con tanto esfuerzo y tanto amor. Sofía, mi querida Sofía, quedaba siempre atrapada en medio de esa tensión silenciosa. Se limitaba a sentir con la cabeza ante las propuestas de su marido, con la mirada perdida en algún punto de la pared, incapaz de defender el mundo en el que había crecido. Veía en sus ojos la lucha interna, la lealtad dividida entre el hombre que amaba y el padre que la había criado. Pero su debilidad, su incapacidad para alzar la voz y proteger nuestros recuerdos, me dolía casi tanto como el desprecio abierto de Marcos. Su silencio se convirtió en el eco de mi propia derrota, la prueba de que les habíamos dado todo, excepto la fortaleza para defendernos. Y ahora lo entendía todo.
Con Elena recién enterrada, el susurro de Marcos en el cementerio no había sido una acusación nacida del dolor de la pérdida. No, era algo mucho más calculado y cruel. Era una estrategia. Era el primer movimiento de una partida de ajedrez que él llevaba planeando mucho tiempo, una maniobra para despojarme de todo, empezando por mi dignidad y mi autoridad moral. Me culpaba de la muerte de mi esposa porque me negué rotundamente a llevarla a una residencia en sus últimos meses de vida, cumpliendo así la promesa que le había hecho. Mi amor era mi crimen. Los médicos dicen que necesita cuidados especializados, Arturo, insistía Marcos con una falsa preocupación en la voz, mientras Sofía asentía a su lado. Pero Elena me había hecho prometerlo, una tarde en que la luz del sol entraba por la ventana, cogiéndome la mano con la poca fuerza que le quedaba. Arturo, amor mío, prométeme que moriré en nuestra casa, en nuestra cama, oliendo mi rosal desde la ventana, y yo por supuesto cumplí mi promesa. Cuidé de ella día y noche. Le leí poemas de Machado hasta que se quedaba dormida. Sostuve su mano hasta que exhaló su último aliento. Para Marcos, mi amor fue negligencia. Mi lealtad, una estupidez. La tensión en los días que siguieron al funeral era un manto espeso y asfixiante que se apoderó de cada rincón de la casa. Sofía y Marcos se instalaron en el cuarto de invitados, con la excusa de no dejarme solo en estos momentos tan difíciles. Pero no era compañía lo que me ofrecían, sino una vigilancia constante y opresiva. Susurraban en los pasillos, me observaban desde la puerta de la cocina, analizaban cada uno de mis movimientos. Sentía sus ojos clavados en mi nuca mientras intentaba comer, o mientras miraba por la ventana del salón. No estaban allí para consolarme. Estaban allí para tomar el control, esperando el momento de debilidad para dar el siguiente paso en su plan. La ruptura, el instante preciso en que comprendí que la guerra silenciosa había estallado de forma definitiva, llegó una semana después del entierro. Entré en mi taller, mi santuario, el único rincón de la casa donde el aire todavía me pertenecía. Marcos estaba allí, de espaldas a mí, midiendo las paredes con un metro láser cuyo punto rojo danzaba sobre la madera como una profanación. Hablaba por teléfono con alguien, con un tono de voz enérgico y profesional que no encajaba entre mis herramientas. Sí, es muy espacioso, tiene mucha luz natural. Podríamos poner aquí un gran escritorio de cristal y un par de sofás de diseño. Sería una oficina perfecta, aislada del resto de la casa. Su voz era un martillo golpeando los cimientos de mi mundo. Colgó la llamada y se giró, encontrándome en el umbral. No hubo en su rostro ni una sombra de vergüenza, ni una pizca de incomodidad, solo esa fría suficiencia que le caracterizaba. Me miró como si yo fuera un mueble viejo más, un obstáculo en sus planes de remodelación. Arturo, seamos realistas, dijo, dejando el metro sobre mi banco de trabajo. Tú ya no usas esto. Es un espacio completamente desaprovechado, lleno de polvo y trastos. Voy a necesitar un lugar tranquilo y amplio para teletrabajar, y este es el sitio ideal. No preguntó, no sugirió, afirmó. Decretó el fin de mi refugio, el exilio de mi propia alma, con la misma naturalidad con la que se pide un café. No le respondí. No había palabras que pudieran expresar el ultraje que sentía. Mi mirada, en cambio, emprendió un viaje silencioso por el taller. Recorrió mis gubias y formones colgados en la pared, cada uno con el mango de madera de boj pulido y oscurecido por el sudor de mis manos, amoldado a mi agarre a lo largo de décadas de trabajo. Se detuvo en los tablones de nogal que llevaba años guardando, secándose lentamente, esperando un encargo especial que nunca llegó, una última obra maestra que ya no tallaría. El aire estaba impregnado de ese olor a serrín, a cola de conejo y a barniz, el perfume que para mí era, simplemente, el aroma de la vida, de mi propósito en este mundo. Y en el centro de todo, como un testigo mudo de la profanación, estaba el pequeño balancín de madera que le hice a mi nieto Leo cuando nació. Tallé un caballito con la crin al viento, con una dedicación que solo un abuelo puede sentir. Recordé sus pequeñas manos aferrándose a las riendas, sus risas llenando el taller mientras yo le empujaba suavemente. Leo, con sus 8 años y sus ojos curiosos, tan parecidos a los de Elena, era el único que a veces entraba en mi santuario sin pedir permiso, porque sabía que era bienvenido. Se sentaba en un rincón, y me miraba trabajar con una admiración silenciosa y pura, un puente de afecto entre dos generaciones tan distantes. Esa noche, el sueño me fue esquivo,
Cada vez que cerraba los ojos, veía el punto rojo del láser de Marcos bailando sobre las vetas de la madera, borrando mis recuerdos. Me levanté en la oscuridad y bajé al salón, buscando un consuelo que no encontraba. Mis pies descalzos sobre el suelo frío me guiaron hacia la repisa de la chimenea. El corazón se me encogió en un puño helado. Habían quitado la vieja fotografía de mi boda con Elena, esa imagen en blanco y negro donde éramos tan jóvenes, y el futuro parecía una promesa infinita. En su lugar, habían colgado un cuadro abstracto, una maraña de líneas y colores, sin alma, frío y pretencioso. Era el arte de su mundo, un mundo que no entendía de historias. Sentí que me estaban borrando, a mí, a Elena, a nuestra historia compartida. Me estaban convirtiendo en un fantasma en mi propia casa, eliminando sistemáticamente cada huella de nuestra existencia. Me senté en el viejo sillón de orejas, el favorito de Elena, cuya tela gastada todavía guardaba la forma de su cuerpo y un eco de su perfume a lavanda. Acaricié el reposabrazos, buscando su calor ausente. Toqué mi alianza de boda, ya tan gastada y fina por el paso del tiempo que apenas era un hilo de oro. Era mi ancla, mi única conexión tangible con ella. Y en ese silencio profundo y doloroso, escuché su voz en mi memoria, clara y firme como siempre fue. Asterisco. No dejes que te quiten tu dignidad, Arturo. Asterisco. Parecía susurrarme desde algún lugar más allá del tiempo. Asterisco. La casa son solo paredes. Los muebles son solo madera. Pero la dignidad es el armazón del alma. Es lo único que nos pertenece de verdad. Lo único que nadie puede arrebatarnos si no se lo permitimos. Asterisco. Sus palabras no fueron un consuelo, sino una llamada a la acción. Me recordaron quién era yo. Un hombre que había construido su vida con sus propias manos, que había amado con todo su ser, y que no merecía terminar sus días siendo una sombra arrinconada por la ambición de otros. La pena dio paso a una calma extraña, una determinación fría y afilada. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol colándose por la ventana, empecé a actuar, no con gritos, ni con reproches, ni con escenas dramáticas. Mi resistencia sería tan silenciosa y tenaz como el lento crecer de un árbol, con las raíces bien hundidas en la tierra de mis principios. Subí al desván, un lugar que ellos consideraban un trastero inútil, lleno de trastos viejos y telarañas. Para mí, en cambio, era el archivo de nuestra vida, la biblioteca de nuestros recuerdos. El aire olía a polvo, a tiempo detenido y a madera de cedro, un aroma que me transportó a otros días, a otros tiempos más felices. Allí, bajo una vieja manta de lana, estaba la caja que buscaba. Un arcón de madera de cedro que yo mismo había construido para Elena como regalo de nuestro 5º aniversario de boda. Lo abrí con cuidado, y el olor a cedro se intensificó, liberando los recuerdos que guardaba dentro. Allí estaban sus tesoros, las cartas que nos escribimos durante mi servicio militar, las fotografías de una Sofía niña con las rodillas peladas, los patucos de lana que ella misma tejió. Eran los fragmentos de una vida entera, custodiados con amor en aquella caja que olía a eternidad. Revolví con delicadeza aquellos papeles frágiles, sintiendo el peso de cada instante vivido. Y entonces lo encontré. En el fondo de la caja, debajo de un pañuelo de seda bordado con sus iniciales, había un sobre más grueso que los demás, de un papel amarillento y elegante. En el anverso, escrito con la inconfundible y hermosa caligrafía de Elena, una caligrafía que siempre me pareció una danza sobre el papel, ponía simplemente: para Marcos. Entrégaselo solo si llega el día en que intenten arrancarte de tus raíces. Mis manos temblaron al sostenerlo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Ella lo sabía. Con su increíble intuición, con esa sabiduría que siempre iba un paso por delante de la vida, lo había previsto todo. Había visto la semilla de la codicia en él mucho antes que yo. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de dolor por su ausencia, y de inmenso agradecimiento por su amor previsor. Ella seguía cuidándome, incluso desde el otro lado del silencio. Guardé el sobre en el bolsillo interior de mi chaqueta, sintiendo su peso contra mi pecho como si fuera un escudo, una armadura invisible que ella me había legado. Luego, con una nueva determinación, reuní los documentos importantes que también guardaba allí: la escritura de la casa, a mi nombre y al de ella, la libreta con nuestros ahorros de toda una vida de trabajo y sacrificio, y mi testamento, un documento sencillo que ahora sabía que tendría que cambiar. Bajé del desván sintiéndome otro hombre. Ya no era una víctima, era un guardián.
Los días que siguieron fueron una partida de ajedrez lenta y silenciosa, jugada en los pasillos y en las miradas esquivas durante las comidas. Marcos y Sofía continuaban con su conquista paulatina, cambiando muebles de sitio, descolgando cuadros, hablando de reformas en voz alta, como si yo no estuviera presente. Cada cambio era una pequeña agresión, una forma de decirme que mi tiempo en aquel lugar había terminado. Yo, por mi parte, me movía entre ellos con una calma exterior que los desconcertaba, observando cada movimiento, esperando el momento adecuado para ejecutar mi propio plan, el que Elena me había ayudado a trazar sin saberlo. Si alguna vez habéis sentido que vuestra propia historia, vuestros recuerdos, estaban siendo borrados o menospreciados por aquellos a quienes más queréis, sabréis el tipo de dolor silencioso del que hablo. Es una herida que no sangra, pero que pesa en el alma. Si mi lucha os conmueve, si sentís que estas batallas por la dignidad merecen ser contadas, os invito a suscribiros a este canal. Vuestro apoyo es un bálsamo, un recordatorio de que no estamos solos en nuestras pequeñas y grandes resistencias, y que nuestras historias, unidas, forman un coro imposible de silenciar. Un día al volver de mi paseo matutino, encontré el banco de madera que construí para Elena en el jardín, el lugar donde nos sentábamos a ver el atardecer, arrinconado junto a los cubos de la basura, esperando al camión. Mi corazón se detuvo. Aquel no era un simple banco. Era el testigo de nuestras conversaciones más íntimas, de nuestros silencios más cómplices. «Está viejo y lleno de carcoma, papá», dijo Sofía cuando le pregunté sin atreverse a mirarme a los ojos, con la voz teñida de una falsa y apresurada justificación. «Marcos dice que desluce el jardín. Compraremos uno nuevo, de metal, más moderno». Esa noche, cuando la casa por fin quedó en silencio y las luces se apagaron, salí al jardín en secreto. La luna llena bañaba el patio con una luz plateada, casi mágica. Arrastré el pesado banco de vuelta a su sitio, bajo el viejo nogal que plantamos juntos, cuando Sofía era apenas un bebé. Fui a mi taller, que ahora sentía como un territorio ocupado, y cogí mis herramientas. Me pasé horas a la intemperie, bajo la atenta mirada de las estrellas, lijando con cuidado la madera gastada, sintiendo sus heridas como si fueran mías, dándole una nueva y protectora capa de barniz. Fue un acto de amor, un ritual de recuperación. Mi nieto Leo me vio desde la ventana de su cuarto. Poco después, bajó en pijama, sigiloso como un gato, y se sentó a mi lado en el suelo, sin decir una palabra. Solo observaba mis manos moviéndose sobre la madera, con una concentración impropia de su edad. Después de un largo rato, me pasó un trapo limpio, como si entendiera exactamente lo que necesitaba. «Abuelo», me dijo en un susurro, para no romper la magia de la noche, «¿por qué papá y mamá están cambiando todas las cosas que tú y la abuela hicisteis? No me gusta la casa nueva». Le acaricié el pelo, revuelto por el sueño, y sentí una oleada de ternura que me alivió el alma. «Porque a veces la gente se olvida, Leo», le respondí en voz baja, eligiendo mis palabras con cuidado. «Se olvidan de que las cosas viejas no son trastos, sino cofres que guardan las mejores historias, los recuerdos más valiosos. Y si no hay nadie que cuide de esas historias, se pierden para siempre». Su mirada, seria y llena de una comprensión que superaba con creces sus 8 años, fue el único bálsamo verdadero que recibí en aquellos días oscuros. Me hizo sentir que mi lucha tenía un propósito más allá de mí mismo. Al día siguiente, tomé otra decisión crucial. Busqué en mi vieja agenda de teléfonos el número de Julián, un amigo de la infancia, un hombre íntegro que había sido notario en el pueblo durante más de 40 años antes de jubilarse. Marqué su número con dedos temblorosos, no por nerviosismo, sino por el peso de lo que iba a confiarle. Su voz, al otro lado de la línea, sonó exactamente igual que siempre, grave, pausada y amable, un ancla en medio de mi tormenta personal. Le pedí si podíamos vernos, y me citó en su casa esa misma tarde. Le conté toda la situación sin omitir ningún detalle, desde el susurro en el cementerio hasta el banco arrinconado junto a la basura. Julián me escuchó con una paciencia infinita, asintiendo de vez en cuando con su cabeza completamente cana, con sus ojos claros fijos en los míos, haciéndome sentir comprendido y validado. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé de hablar, se quedó un largo rato en silencio, mirando por la ventana de su despacho, que daba a un pequeño jardín lleno de rosales, muy parecido al de Elena. El silencio no fue incómodo sino respetuoso, el silencio de quien sopesa el peso de una vida.
Finalmente, se giró hacia mí y me puso una mano en el hombro. Arturo, me dijo con su voz serena, la ley está de tu parte. La casa es tuya, al menos la mitad que te corresponde y el usufructo de la otra mitad. Legalmente, no pueden echarte ni obligarte a nada. Hizo una pausa, y luego añadió las palabras que lo cambiaron todo. Pero una casa no es solo un techo y 4 paredes, amigo mío. Es, sobre todo, la paz. Y por lo que me cuentas, parece que esa paz te la han robado sin remedio. Sus palabras confirmaron lo que mi corazón ya sentía. No quería ganar una batalla legal. Quería recuperar mi vida. Salí de casa de Julián con la mente clara y el corazón en calma. Su sabiduría había iluminado mi camino. Ya no se trataba de resistir dentro de aquellas paredes, sino de liberarme de ellas. Pasé los siguientes días haciendo gestiones discretas, realizando llamadas telefónicas cuando sabía que no había nadie en casa. Contacté con una inmobiliaria de un pueblo cercano, regentada por el hijo de un viejo conocido, un joven serio y de confianza. Le expliqué mi situación y lo que necesitaba. Vender la casa rápidamente, pero no a cualquiera. Quería una familia que supiera valorar no solo los metros cuadrados, sino el alma que habitaba en ella. El clímax de mi historia no fue una explosión de rabia ni un enfrentamiento a gritos. Fue, como toda mi resistencia, una implosión silenciosa, controlada y devastadora para ellos. Una tarde, un par de semanas después de mi visita a Julián, convoqué a Sofía y a Marcos en el salón. Se sentaron juntos en el sofá nuevo que habían comprado, un armatoste gris e impersonal que ocupaba el lugar donde antes jugaba Sofía de pequeña. Me miraron con una mezcla de impaciencia y curiosidad, esperando, quizá, mi rendición final, mi súplica, para que me dejaran en paz, o tal vez el anuncio de que aceptaba ir a una residencia. Llevaban días hablando entre ellos, en susurros que yo fingía no oír, sobre la posibilidad de solicitar mi incapacitación legal. Hablaban de mi deterioro cognitivo, de mi incapacidad para gestionar mi patrimonio, de hacerlo por mi propio bien. Creían que yo era un anciano senil y fácil de manipular, un obstáculo que pronto podrían apartar de su camino. No sabían que el dolor a veces no debilita sino que afila el ingenio y fortalece la voluntad de una manera que ni ellos mismos podían imaginar. La partida de ajedrez estaba a punto de terminar, y yo me disponía a hacer mi último movimiento. Los miré fijamente, a uno y a otro, con una calma que pareció desconcertarlos profundamente. Sostuve la mirada de mi yerno hasta que fue él quien la apartó. Luego miré a mi hija, y en sus ojos vi un atisbo de la niña que fue, una chispa de duda, de culpa, rápidamente sofocada por la lealtad a su marido. Respiré hondo, reuniendo la fuerza de 82 años de vida, de trabajo y de amor. Mi voz, cuando por fin H-A-B-L-E con acento agudo, sonó firme y clara, sin un solo temblor. No era la voz de un anciano derrotado. Era la voz de un hombre que había recuperado el timón de su propia existencia. He tomado una decisión, comencé, y el silencio en la sala se hizo tan denso que casi se podía cortar. Ambos se irguieron ligeramente en el sofá, expectantes. Tenéis razón en una cosa. Esta casa es demasiado grande para mí solo. Necesita una familia joven. Necesita risas de niños corriendo por los pasillos, y un futuro que yo ya no puedo darle. Necesita volver a ser un hogar de verdad. Hice una pausa dramática, dejando que mis palabras se asentaran en el aire, que crearan en sus mentes la conclusión equivocada, la que ellos deseaban oír. Vi un brillo de triunfo prematuro en los ojos de Marcos. Por eso, continué con la misma voz serena, la he vendido. El silencio que siguió a esa frase fue más atronador que cualquier grito que se hubiera podido proferir en aquella sala. Fue un silencio absoluto, cargado de incredulidad, de shock. La cara de Marcos pasó del desconcierto a una furia contenida que le amorató las facciones. Los músculos de su mandíbula se tensaron hasta el límite. Sofía, a su lado, palideció hasta adquirir el color de la cera, abriendo la boca una y otra vez, sin que le saliera ningún sonido, como un pez fuera del agua. El tablero de ajedrez acababa de volcarse por completo. ¿Qué has hecho?, siseó finalmente Marcos, poniéndose en pie de un salto, incapaz de contener por más tiempo la rabia que le consumía. Su voz era un veneno, el mismo que había destilado en el cementerio. No tenías ningún derecho. Esta casa era de Sofía por herencia. Era nuestra. Nuestro futuro. Su verdadera naturaleza, la del depredador cuya presa se le escapa de las garras en el último momento,
quedó expuesta en toda su crudeza. Ya no había máscaras ni falsas preocupaciones, solo la ambición frustrada en su estado más puro y violento. Yo también me levanté, lentamente, sin miedo. Me sentía más alto que nunca. «¿Esta casa?», respondí, mirándole directamente a los ojos. «Era el hogar que yo, con estas manos, le construí a mi esposa. Y mi única obligación ahora es proteger su memoria y su legado de vuestra codicia». Continué, sin dejar que me interrumpiera. «Se la he vendido a una pareja joven, un maestro de escuela y una enfermera, con un niño pequeño que me recordó a Leo. Me han recordado a nosotros cuando empezamos, llenos de sueños y sin nada más. Les he pedido una sola cosa: que cuiden con esmero el rosal de Elena». Di un paso hacia Marcos, que me miraba como si quisiera fulminarme. Él retrocedió instintivamente, como un animal acorralado que se encuentra de repente con que su víctima ya no le teme. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué el sobre amarillento. El sobre que Elena había escrito hacía tanto tiempo, su última jugada maestra, su testamento moral. El aire se cargó de una tensión casi insoportable. Era el momento que ella había previsto, el momento para el que me había preparado sin que yo lo supiera. Estaba a punto de cumplir su última voluntad. Antes de dar el paso final que cambiaría nuestras vidas para siempre, siento la necesidad de hacer una pausa. Si la historia de mi silenciosa batalla por la dignidad os está manteniendo en vilo, si creéis en la fuerza de los principios y en el valor de defender lo que es justo, os pido que os suscribáis al canal. Vuestra presencia me da fuerzas para seguir narrando, para que estas historias de resiliencia no se pierdan en el olvido, y sirvan de inspiración a otros que, como yo, se enfrentan a sus propias batallas silenciosas. Vuestro apoyo es mi mayor aliento. «Esto es para ti», le dije, extendiéndole el sobre con mano firme. «Mi esposa te lo dejó». Marcos lo cogió con dedos temblorosos, con la mirada clavada en la caligrafía de Elena, como si le quemara al tacto. La sorpresa y la confusión luchaban en su rostro con la furia que aún no se había disipado. No podía comprender cómo Elena desde la tumba seguía interfiriendo en sus planes. La miró a Sofía, buscando una explicación que ella tampoco tenía. El sobre en su mano era un artefacto de un pasado que él creía haber enterrado, un fantasma que volvía para exigirle cuentas. No esperó. La curiosidad y la urgencia febril le pudieron. Lo abrió allí mismo, rasgando el papel con torpeza. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas apretadas de la carta, cómo su rostro perdía todo el color, volviéndose lívido. Vi cómo sus hombros, antes tan erguidos y arrogantes, se hundían lentamente, como si el peso invisible de cada palabra le estuviera aplastando, robándole el aire de los pulmones. Su cuerpo entero pareció encogerse, despojado de toda su soberbia. Sofía se acercó a su lado para leer por encima de su hombro, y un sollozo ahogado, un sonido de dolor puro y profundo, escapó de su garganta. No necesité saber qué decían exactamente aquellas palabras. El rostro de ambos era un libro abierto donde se leía la más absoluta devastación. La obra de Elena, su último acto de amor y protección hacia mí, estaba completa. Había plantado una semilla de verdad en el corazón de su hija, y había levantado un espejo frente al alma vacía de su yerno. Me di la vuelta, sin decir una palabra más, sin concederles la satisfacción de verme regodearme en su derrota. Me dirigí a mi dormitorio para recoger la pequeña maleta que ya tenía preparada desde hacía días. Mi autonomía no era un grito de venganza, sino el sereno y digno silencio de la liberación. Mi partida fue tan silenciosa como lo había sido mi resistencia. En la pequeña maleta de cuero, la misma que usé en mi viaje de novios con Elena, solo llevaba unas pocas mudas de ropa, un juego de mis herramientas de ebanista más queridas, la caja de cedro con las cartas y los recuerdos de mi esposa, y la vieja fotografía de nuestra boda, aquella que ellos habían desterrado del salón. No me llevé muebles, ni adornos, ni ninguno de los objetos que poblaban las habitaciones. Esos eran solo la cáscara vacía de una vida. El hogar verdadero, el que construí con Elena, el que estaba hecho de amor, promesas y sacrificios, lo llevaba dentro de mí, a salvo de cualquier codicia, a salvo para siempre. Antes de marcharme para siempre, caminé por la casa ahora extrañamente silenciosa por última vez. La nueva familia no se mudaría hasta la semana siguiente, por lo que el eco de mis propios pasos era mi única compañía.
Toqué con la yema de los dedos los marcos de las puertas que mis manos habían lijado hasta la perfección. Aspiré por última vez el aire de mi taller, esa mezcla sagrada de serrín, recuerdos y polvo de madera. Salí al jardín, y me senté un breve instante en el banco restaurado, bajo la sombra protectora del nogal. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas, dibujando patrones danzantes en el suelo, exactamente igual que en tantas otras tardes que compartí allí con mi amada Elena. Regresé a la cocina, el corazón de la casa, donde tantas veces habíamos compartido el pan y la vida. Sobre la fría mesa de mármol, esa que había soportado el peso de tantas conversaciones y confidencias, dejé el juego de llaves. Las llaves que habían abierto y cerrado esa puerta durante más de 50 años. No dejé ninguna nota, ninguna palabra de despedida o de reproche. Ya no había nada más que decir. Cerré la puerta principal a mi espalda, con una suavidad deliberada, sin hacer el más mínimo ruido. No miré atrás. El rosal de Elena, cargado de capullos que prometían una nueva primavera, fue lo último que mis ojos vieron de aquella vida que dejaba atrás. Me mudé a un pequeño apartamento que había alquilado en el pueblo de al lado, a apenas unos kilómetros de distancia, pero a un mundo entero de mi pasado. Es un lugar modesto, con una sola habitación, una pequeña cocina abierta al salón, y un balcón que da a una plaza tranquila y arbolada. Desde aquí puedo oír las campanas de la iglesia, marcando las horas y las risas de los niños que juegan al atardecer. Con el dinero de la venta de la casa, que fue un precio justo y honesto, tengo más que suficiente para vivir el resto de mis días con tranquilidad, sin ser una carga para nadie, y, lo que es más importante, sin depender absolutamente de nadie. He convertido un rincón del salón, junto a la ventana por donde entra la luz de la mañana, en mi nuevo y humilde taller. El olor a madera y a barniz vuelve a impregnar mi espacio, dándole un sentido de continuidad a mi existencia. He empezado a tallar pequeños juguetes de madera con los retales que me traje. Peonzas que giran con una alegría hipnótica, cochecitos con las ruedas bien pulidas, animalitos del bosque con expresiones amables. No los vendo. Los regalo a los niños del vecindario que se acercan con curiosidad a mi balcón. Ver sus caras iluminarse con una alegría tan pura, me devuelve una parte de la luz que creí haber perdido para siempre. Sé, por mi buen amigo Julián, lo que ocurrió después de mi partida, me contó el contenido de la carta de Elena. No era una carta de odio ni de rencor, como yo quizá había imaginado, era algo mucho más poderoso y devastador, era un espejo. Con una prosa serena y desgarradora, le describía a Marcos tal y como era, un hombre consumido por una ambición hueca, incapaz de ver el valor en todo aquello que no tuviera un precio monetario. Le contaba, con una tristeza infinita, cómo ella había visto su desprecio silencioso hacia mí, su impaciencia mal disimulada con ella durante su enfermedad. No le juzgaba, simplemente le mostraba el inmenso vacío de su vida. La carta no terminaba con una maldición, sino con una última y dolorosa petición. «Cuida de Sofía», le escribió Elena. «Ella te ama de verdad, pero no te das cuenta de que tu frialdad está marchitando su alma, del mismo modo que una helada tardía quema las delicadas flores del almendro. Y por favor te lo ruego, deja que su padre, el hombre que me dio un hogar y una vida, termine sus días en paz. Su dignidad, Arturo, es el único monumento que nos quedará de nuestro amor». Esas palabras, según me contó Julián, fueron las que finalmente rompieron algo en el interior de mi hija, un dique de negación que se había vuelto demasiado frágil. Aquellas palabras, escritas desde la tumba, destrozaron el frágil y deshonesto equilibrio de su matrimonio. Sofía, enfrentada a la verdad irrefutable escrita por la mano de su propia madre, vio a su marido con otros ojos por primera vez en mucho tiempo. Vio la crueldad que ella misma había permitido, la traición silenciosa a todo lo que sus padres le habían enseñado con el ejemplo. Dicen que el arrepentimiento les corroe el alma, que el silencio en su lujoso apartamento de la ciudad es ahora más pesado y asfixiante que las viejas paredes de la casa que tanto anhelaron, y que finalmente perdieron por su propia avaricia. A veces, Sofía me llama por teléfono, su voz al otro lado de la línea es apenas un hilo tembloroso, cargado de una culpa que no sabe cómo expresar con palabras. La escucho con paciencia, le respondo con una amabilidad serena, pero mantengo una distancia cortés, una frontera invisible que protege mi nueva paz. El perdón,
he descubierto, es un camino largo y lleno de maleza, y no estoy seguro de que me queden ni el tiempo ni las fuerzas necesarias para recorrerlo por completo junto a ella. Hay heridas que, aunque dejen de sangrar, nunca terminan de cicatrizar del todo. Mi nieto, Leo, sin embargo, viene a verme cada 2 fines de semana. Su madre lo trae en coche hasta la puerta de mi edificio, y se queda abajo, en la acera, con la mirada baja, sin atreverse a subir. El niño entra corriendo a mi pequeño apartamento, me abraza con la fuerza de sus 8 años y se sienta a mi lado en el suelo de mi improvisado taller. Observa con una fascinación silenciosa cómo mis manos, viejas y torpes, todavía son capaces de crear algo hermoso y lleno de vida a partir de un simple trozo de madera inerte. Él es mi verdadero legado, mi conexión con el futuro. En sus ojos curiosos, tan parecidos a los de su abuela, veo la esperanza de que la bondad, la empatía y el respeto no se hayan perdido del todo en este mundo tan apresurado y materialista. Él no ve en mí a un anciano inútil, sino a un creador de magia, a un guardián de historias. Mientras le enseño a lijar un trozo de pino, o a darle forma a un caballito de madera, siento que estoy plantando en su corazón una semilla mucho más valiosa que cualquier herencia material. Le estoy enseñando el valor de crear con las manos, de amar con el alma, y de respetar las raíces de las que provenimos. A veces, por las noches, cuando el pueblo se sume en el silencio, me siento en el balcón, y miro las estrellas, las mismas que contemplaba con Elena desde el porche de nuestra casa. Pienso en aquel lugar, pero ya no lo hago con tristeza ni con nostalgia. Un hogar, he aprendido de la forma más dura, no son las paredes que lo contienen, ni los muebles que lo llenan, sino el amor que se respira dentro. Y ese amor, el de Elena y el mío, me lo llevé conmigo. Está aquí, en esta pequeña caja de cedro, en mis recuerdos y en el latido sereno de mi propio corazón. He comprendido que la dignidad no se defiende con gritos ni con enfrentamientos, sino con la silenciosa y firme determinación de seguir siendo fiel a uno mismo, a los propios principios. Me quitaron mi casa, sí, pero en el proceso yo recuperé mi verdadero hogar, que no es otro que la paz conmigo mismo. Encontré la serenidad, no en el ruido de una victoria amarga, sino en el silencio elocuente de mi propia alma, un alma que por fin ha encontrado su lugar en el mundo, libre de ataduras y de ofensas. Aquellos que nos dieron la vida, que nos construyeron un mundo con sus manos cansadas y sus noches en vela, merecen mucho más que nuestro cuidado por simple obligación, merecen el santuario de nuestro respeto incondicional, hasta su último aliento. Porque al final del camino, la única herencia que de verdad importa, no es la que se firma ante un notario, ni la que se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino la que se graba, con amor, gratitud y respeto, en el corazón de quienes dejamos atrás. Mi historia llega a su fin, pero sé que hay muchas otras como la mía esperando ser contadas. Os agradezco de corazón que me hayáis acompañado en este viaje a través de mis recuerdos y de mi dolor. Si conocéis alguna historia que merezca ser compartida, os invito a dejarla en los comentarios. Vuestras palabras son un bálsamo para el alma. Y si mi relato os ha conmovido, os pido que os suscribáis al canal, para que juntos podamos seguir dando voz a aquellos a quienes el mundo a menudo olvida. Gracias por escuchar.